Hola mis amores, hoy nos vamos a la casa de perfumería de Montal, donde desde luego pues en esta última compra pues he pedido el set de muestras que tienen en el que podemos elegir 3 tamaños que además son tremendos porque son, ¿qué son? ¿De 15 mililitros? No me acuerdo, a ver cuánto lo pone, tiene que ponerlo. A ver, pone 20 mililitros, ahí está. Entonces, bueno, he elegido pues 3 perfumes distintos, además actuales. Uno de ellos, digo, uy, este pone tropical y no lo he probado. Ese más adelante os lo enseño. Vamos a conocer hoy el primero de estas 3 selecciones, que por cierto, también te mandan, espera que te lo enseño, cada uno tiene su bolsita, ¿vale? Todo. ¿Qué vamos a descubrir hoy? Fantastic Basilic, aquí está, que además ha sido una de sus últimas incorporaciones a su colección de perfumes. En general, veo que lo que es Montal está además entrando en nuevos riesgos de perfumes, aromas, combinaciones muy especiales y ya no son tan fácil de relacionarlas con otros perfumes del mundo de la perfumería, lógicamente. Bueno, vamos a entrar ya con Fantastic Basilic, ¿de acuerdo? Vamos a leer las notas y comenzamos. Bien, es un perfume del año 2022 de la familia floral frutal con notas de salida de albahaca, pera o kumquat, la naranja enana, notas de corazón, frangipani y nardos y notas de fondo, benjuí y abatonca. Muy bien. Tenemos uno de parfum, fantástica calidad que nos va a llegar a sus 7-8 horas fabulosamente en la piel. Tiene una intensidad media. Al inicio lo vamos a sentir un poquito más alto y aunque tiene una intensidad media que sobre todo va a durarnos 3-4 horas y el resto ya va a ir descendiendo, pero en ese tiempo de intensidad sobre todo, este aroma es muy perceptible porque vamos a entender que sobre todo esta planta aromática con mucho kumquat hace que su aroma nos va a estar llegando en todo momento. Además es ese tipo de aroma que si lo vas a utilizar en tiempo de calor y demás, se va a ir evaporando de tu piel poquito a poco con el calorcito y lo estás sintiendo constantemente. Bien, ¿y a qué huele? Bueno, en inicio es un conjunto, puede resultar un poquito chocante, es interesante, chocante y especial, porque es mucha naranja, pero muy presente la albahaca. Mirad, y digo que puede ser un poquito chocante porque la albahaca en este perfume está súper presente. Tanto es así que al principio no estaba tan acostumbrada a una albahaca tan puramente olfativa como la vamos a encontrar en este perfume. Que me fui a mi plantita de albahaca que está creciendo poquito a poco y yo huelo la albahaca, huelo el perfume y digo, menuda recreación, o quizá la han sacado tal cual de esta hierba aromática, que desde luego esa primera sensación olfativa es de una naranja donde la han untado totalmente, donde han hecho aquí un conjunto donde la albahaca está súper mega presente en la naranja. Esa es la primera sensación olfativa que te va a llegar y a llenar todo el olfato. En este perfume, no lo olvides, van a ser esas 2 notas las más presentes y que van a dominar el tiempo del perfume en tu piel. Albahaca y naranja. Y sí, tal cual, la albahaca va a estar muy presente. Como te decía al principio, hacen una sensación mucho más grande. Esta planta aromática es como si todo el tiempo, como si tuvieras esa maceta en la ventana y cada vez que sopla el viento te llega el aroma hacia dentro de casa. Pues igual, pero en tu piel. La naranja presente. La albahaca está ahí. Luego, poquito a poco, podemos sentir pequeñas sensaciones aromáticas. Como te decía, las primeras horas la vamos a tener más media y después se empieza a suavizar. Y si es un poquito más adelante donde vamos a tener
pequeños toques de aroma de esos toques florales. Nos indican nardos, frangipani, pero no los podemos o no los vamos a distinguir tal cual o puros en este perfume, porque realmente también están impregnados por la planta aromática de la albahaca. Pues tú imagínate, ¿no? Le va a impregnar totalmente y de este modo prácticamente la albahaca transforma los olores de este perfume hacia algo especial y particular. Particular porque, al principio, en el primer momento digo, porque claro, yo había leído esas flores que nos encontrábamos en el perfume y probablemente en mi mente me esperaba algo más común, digámoslo así, ¿no? Esperaba encontrarme esa flor de nardo tal cual y todo eso, y sin embargo me encuentro como esta albahaca va transformando así los aromas. Y al principio no es que me desagradara, sino que es ese choque de decir, ¿qué me estás planteando en este perfume? Pero según lo he ido utilizando me ha resultado muy interesante, un aroma especial que desde luego aquí está marcando una diferencia con respecto a igualarse a otras marcas de perfumes, otros perfumes que ya conocemos. Aquí se está desmarcando y está arriesgando con un tipo de aroma especial y particular, el cual es interesante. Sí, efectivamente que lo veo en un punto muy unisex. Para nuestros chicos, vuelvo a decir, lo más predominante en este perfume no son las flores, es la naranja y la albahaca. Por lo cual, pues mira, igual que yo me pido este tamaño, probar, descubrirlo, hace que así lo hablemos, porque en páginas como Fragrantica he visto que señalaban o daban votos a que era más femenino que masculino. Todos los que conocéis Montal o Mancera sabéis perfectamente que sus perfumes hay que probarlos y que después cada uno decida, porque sé de chicos que disfrutan muchísimo, incluso con los perfumes más gourmand dentro de Montal. Así que probadlo. Pero creo que estas cualidades donde encontramos mucha albahaca son precisamente las que nos van a dar esa cosita especial o esa dificultad olfativa a la hora de que a algunas personas este perfume les guste o no les guste. Es un perfume con esa personalidad y es un perfume interesante, pero nos está planteando otra cosa. Como si fuera, nos dice floral frutal, pero podría ser un frutal aromático. ¿De acuerdo? Así que, por favor, probadlo, que es interesante, pero puede que a algunas personas no les guste, como siempre. Conclusiones. Efectivamente es un perfume que lo vamos a catalogar de unisex total, donde creo que tanto mujeres como hombres van a experimentar lo que es estas cualidades olfativas muy interesantes. Época del año. Va a venir muy bien en primavera-verano, refresca, aromatiza, es una cosa muy interesante, pero creo que sí es para esa época del año. Edades, no podemos catalogarlo como cualquier edad, sí es verdad que quizá y olfativamente para las personas más jóvenes, este pequeño choque olfativo de esta planta aromática puede que no les entre muy por el olfato. Hablo sobre todo de niños, niñas o adolescentes, ¿de acuerdo? Pero un poquito más adelante, siempre que busquen algo que no sea excesivamente un aroma comercial, les puede resultar interesante más allá, ¿de acuerdo? Pero dentro de ello, siempre que estemos ante un perfume como este, no es edad, sino gusto por este tipo de perfume. No lo veo especialmente elegante, creo que dentro de Montal este perfume va a ser un perfume de diario, de uso, porque
Creo que este tipo de aroma con la naranjita y todo eso en días de calor te va a apetecer ponértelo bien. Creo que no está cargado de esa cualidad de la elegancia, por lo cual yo creo que muchas personas que se hagan con este tipo de perfume lo van a poder utilizar en cualquier momento con esa apetencia de refrescarte de una manera especial y con esa personalidad sin duda. Así que, amores, ¿qué nos queda? Pues que cuando tengáis la oportunidad de probarlo, me comentéis qué os parece este perfume. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.